Orígenes y estamos, como habíamos prometido anteriormente, con Martín Virgili, que nos va a hablar un poco sobre el concierto sonoro en la Escollera Sur y Norte del puerto de Mar del Plata, que se va a estar realizando este domingo 1 de diciembre. Bueno, Silvana, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá en Los Orígenes. Bueno, te voy a comentar un poco de qué va este concierto. Voy a darle un poco de misterio a la explicación, si se puede, Sí, si vale sí. la pena decir. Mira, en el año 2008-2009, con un grupo de colegas marplatenses, David Bresani y con Santiago Álvaro, hicimos un documental, realizamos un film de 50 minutos que investigaba cómo se construyó el puerto de Mar del Plata y qué relaciones tenía la construcción del puerto de Mar del Plata con el surgimiento del arte marginal de la ciudad. El proyecto se llamó Fluctuat nec mergitur, que en latín significa se mueve, flota, pero no se hunde, y es una frase que está escrita en el escudo de la ciudad de París. ¿Por qué tiene que ver esto con Mar del Plata? Bueno, porque ya me imagino que cualquier marplatense debería saber que el puerto de Mar del Plata lo armó la Sociedad de Trabajos Públicos de París, una empresa francesa que venía a hacer el canal de Suez, venía a hacer el puerto de Montevideo y llegan a Mar del Plata. Entonces esa película habla de cómo se construyó el puerto, qué relaciones había con las distintas clases sociales de la ciudad y cómo eso impactaba con el surgimiento de un arte, digamos que no era el arte hegemónico, es decir, el arte que estaba de Juan B. Justo para la derecha, sino del otro arte, el arte del puerto, por decirlo de una manera. Y a partir de ese trabajo con David, yo siendo un porteño que vine a vivir a Mar del Plata, me involucré muchísimo con el puerto, con su vida, con la gente, en entrevistas. Por ejemplo, entrevistamos a Héctor Beserini, que es un prócer de la historia del puerto de Mar del Plata, es el director del Museo Cleto Cecchini, que está justo ahí en el centro comercial. Y la verdad que yo quedé muy alcanzado, muy impactado por la historia cultural de nuestra ciudad, de Mar del Plata, realmente, y sobre todo por la invisibilizada que estaba. Yo ya vivía hace como 8 o 9 años, y realmente que la imagen que yo tenía sobre Mar del Plata es la imagen que el turista tiene sobre Mar del Plata y cómo se construye su imagen a partir de un otro, y no a partir de el propio campo tensivo social de la ciudad. Bueno, quedo absolutamente impactado por todo eso y decidí una vez como qué lindo sería, pensé, escribir una música. Me imaginé una gran orquesta de trompas en la punta de la Escollera Sur y una gran orquesta de trompas en la punta de la Escollera Norte, que de alguna manera saludaran de una manera antifonal, o sea, en un diálogo entre una orquesta y la otra, a los buques que entran y salen de la ciudad. Después en una salida con un compositor también amigo, Mariano Lossi, nos quedamos viendo el puerto, quedamos charlando y empezaron a surgir una serie de ideas alrededor de cómo se podría darle más dimensión a eso. Y ahí es donde, después de 2 años de trabajo, compongo San Antonino. San Antonino es una música pensada para un espacio de 640.000 metros cuadrados que, para que te hagas una idea, funcionaría en un triángulo imaginario que hay entre la punta de la Escollera Norte, la punta de la Escollera Sur y un espacio meridional en el medio del mar. Y digamos, es toda esa superficie, sobre todo que involucra básicamente el agua de la boca y el canal del puerto, digamos, cómo componer una música para llenar ese espacio. Entonces ahí es donde en principio surge este orgánico bastante especial. Orgánico es el número de instrumentos que se articulan en una música. Orgánico, una pieza para orquesta son los violines, chelos, contrabajos, clarinetes, cornos, etc. En este caso, este orgánico estaría formado por ensambles que serían los siguientes: un ensamble de vientos y silbatos y de trompas y sirenas en la Escollera Sur, uno similar en la punta de la Escollera Norte, un ensamble de electrónica, voces, también gongs, percusión, que está en la altura del Cristo. Ya llevamos 3, 4 barcos con ensambles arriba de cada barco. Uno de ellos es el Enamora, el Luisito, la Milenia del Club Náutico. Este año también va a participar una serie de veleros y el Capitán Porretti de El Ica. Además, hay 2 autos también equipados con sirenas y con bocinas que van a lo largo de la Escollera Sur, recorriendo un radio de más o menos unos 1,5 kilómetros, también con sirenas, y los sonidos de los buques de la base naval.
decir, todo, digamos, todo ese sistema de grandes bocas de sonido se articulan en una música, y digo una música estrictamente porque hay una organización del tiempo y de los materiales que tiene cualquier composición musical, pero bueno, esa a grandísima escala, como para poder llenar todo ese espacio. Si bien tiene como componentes de la performance, si bien tiene componentes de la intervención sonora, también componentes de lo que se llaman poéticas plurifocales, es decir, de varios focos sonoros que se articulan sobre todo en un espacio urbano, a mí me interesa, insisto, entenderla como una música, es decir, como si bien tiene esos elementos, cada ensamble sigue una partitura, y todos de alguna manera estamos trabajando organizadísimamente en función de un único objetivo, que suene esta pieza. Eso sería San Antonino. Tiene una particularidad más, dos más. La primera que te tendría que comentar es que San Antonino, cuando la escribo, en realidad fue en el año 2016 cuando empecé a escribirla. Estoy en un paseo por el puerto, veo el barco San Antonino, le saco una foto, a ese y a otros barcos, y cuando estoy decidiendo el título de la pieza, me doy cuenta que la palabra San Antonino reflejaba muchas de las cosas que yo estaba pensando sobre la identidad de Mar del Plata. Lo primero, el San tiene que ver con la religiosidad tan característica que hay en el puerto de Mar del Plata, sobre todo, expresada, como ya lo sabemos, con la peregrinación de las aguas, con el San Salvador, que se lo llevan en el buque del Santo, también la Virgen de la Escala, y toda esta religiosidad medio italiana que hay en particular en el puerto. El Antonino remite a lo italiano, y el Nino remite esto de Adiós Nonino, de Piazzolla, Nonino, y tiene que ver con Piazzolla, un compositor de música contemporánea, un experimentalista de Mar del Plata. Lo que sucede es que después el barco se hunde. Se hunde, y realmente lo pensé, pues no surgió como una suerte de homenaje es un tema muy sensible hablar de las vidas de los seres humanos. No, la verdad que es un tema que para meterme, tendría que realmente trabajar mucho y tener muchísima atención y conciencia. Pero decidí dejar el título porque ahí se surge con el segundo tema que te quería comentar, y que es que finalmente las tragedias que existen en los puertos son parte del territorio del puerto. Es decir, es tan injusta la salida al mar y que vengan los pescadores con el pescado y que eso les genere provecho a la ciudad y todo lo que significa un puerto que funciona, las familias que se van y que vienen, en fin, toda la cuestión. Es tan injusto eso como que haya muertes, de alguna manera, como que son cosas así como del destino, si se puede decir. Es parte del territorio, es parte de son las reglas de juego que hay en esos espacios. De hecho, la economía se llama economía de aventura, la economía de los pescadores. Pues la verdad que nadie sabe qué va a pasar. Hay cuestiones que tienen que ver con pactos de solidaridad muy profundos, porque justamente está arriesgando la vida. Y la otra, entonces aparece esa cuestión San Antonino, que te digo que me interesa que aparezca ese punto, la territorialidad del puerto y todas sus condiciones, y sobre todo que es una pieza que está pensada para las lanchas amarillas del puerto de Mar del Plata. No te diría como un homenaje, sino te diría que es como, desde el punto de vista de los materiales, es una música que parte de los barcos tendrían que ser lanchas amarillas. Por cuestiones políticas y por cuestiones que me exceden a mí, nunca hemos podido lograr que esta pieza que trabaja con las lanchas amarillas pudiese hacerse con ellas. La primera vez no pudieron participar, y esta segunda vez también parece difícil que puedan participar. Sin embargo, es una pieza que está pensada para ellas, está pensada sobre todo porque tiene un profundo espíritu patrimonial San Antonino. En la medida que nos interesa elevar en una proclama y decir que las lanchas amarillas son un patrimonio tangible, pero también responden a un patrimonio inmaterial que hay en el puerto, que tiene que ver con todo lo que significa simbólicamente el puerto para la gente. Es decir, quizás hayan personas que nunca vengan a Mar del Plata, nunca hayan venido, pero hay una imagen que queda en el imaginario de lo que es el puerto de Mar del Plata, con esas embarcaciones, y que es algo que también tiene sus propios sonidos, tiene sus propias relaciones sociales, tiene sus dialectos. Hay un dialecto muy particular, un italiano muy particular que únicamente se habla en el puerto, ni siquiera ya se habla en Italia. Es decir, hay como sonoridades. Cuando se ponen apodos.
cuando se ponen apodos, pero también formas de hablar, digamos, un idioma, un subidioma, palabras técnicas. Palabras técnicas que de hecho ya no se utilizan en Italia. Esto me lo contaba Luis Ignoto, que es como, bueno, hijo de una de las familias fundadoras del puerto de Mar del Plata. Entonces es una música que también involucra a muchos actores sociales, una masa crítica de artistas, dibujantes, arquitectos, fotógrafos, compositores, etcétera, que de alguna manera todos tienen una profunda como, no quiero decir amor, pero como un profundo entendimiento de lo que significa que una ciudad funcione, y funciona desde sus valores identitarios sobre todo. Y no significa como digamos, tomar a la identidad como una suerte de nacionalismo de cabotaje, ¿no? Que tememos que los nacionalismos siempre terminan mal, sino que tiene que ver con reconocer que ahí hay un valor que el tiempo pasa, las cosas se van cambiando, se van actualizando, pero que ahí hay algo ahí que se puede seguir como sosteniendo, manteniendo. Es como decir, acá estamos, no se olviden de nosotros. Acá estamos, no se olviden, exacto. Entonces tiene esa impronta San Antonino. San Antonino es una música que lo que busca también, como dentro de sus muchos objetivos, sus objetivos musicales, sus objetivos estéticos, sus objetivos técnicos, pero también tiene objetivos patrimoniales muy, muy, muy férreos. Y que, insisto, tienen que ver con decir, bueno, el puerto de Mar del Plata y las condiciones y las contingencias materiales del puerto de Mar del Plata son nuestro patrimonio, y que estaría lindo que las nuevas generaciones puedan también ver cómo es eso. Ahora, bueno, hay que pensar, hay que actualizar, hay que ver cómo se hacen, porque las lanchas están hechas pelota, es que de 200 quedaron 30, es difícil que salgan, porque tampoco el pescado antes estaba acá, hay que ir a buscarlo más lejos, y bueno, y ahí tenemos todas las tragedias del Santo Antonino, el repunte, todas estas cuestiones que son producto de un poco de esto que está como, bueno, no me quiero meter ahí, ¿no? Pero mal llevado, como que en algún punto hay que encontrarle otra, me imagino, que quizás, bueno, no funcionen ya más para eso, pero podrían tener otro uso, como, no sé, las góndolas en Venecia, qué sé yo, nadie va a usar una góndola para moverse como, me imagino, se moverían hace 150, 200 años. Hoy por hoy uno queda, las góndolas han sido recontextualizadas, revisitadas, para que puedan seguir funcionando, y por ahí se puede hacer algo parecido con las lanchas amarillas, y me parece que sería una manera de poder como también actualizar y reactualizar este puerto. Hay cosas que, qué sé yo, viste, hay como, para mí, el hecho de las princesas y las reinas que eligen, como que de alguna manera ya, como eso ya medio que fue, y me parece que hay otras cosas que podría uno ocuparse, gastar energía, para decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con esto? Así que bueno, un poco San Antonino, más allá de generar toda la cuestión estética, que es ver una coreografía y una danza de barcos, todo lo que significa diálogos entre los músicos de una escollera y la otra, más allá de lo que significa escuchar por un gran PA, por un gran parlante, canciones italianas que se cantan en la peregrinación náutica, o una proclama al puerto, o un poema a las familias fundadoras de Mar del Plata, y tratar de hablar de italianidad y sonidos del puerto, sonidos del mar, y todo este patrimonio sonoro que también es parte de esta pieza, tiene estos otros condimentos tangenciales, o no tanto, que también hacen a San Antonino. El año pasado yo tuve la oportunidad de presenciar este evento, y toda la gente le pasó lo mismo que a mí. Como iban escuchando sonidos en distintos lugares de la escollera o de los buques, de los barcos, es como que uno iba buscando el sonido. Vos escuchás el sonido y buscabas, ¿de dónde sale? Porque te aparecía de todos lados, te envolvía el sonido. Sí, está bien. Fue un poco así. Yo también estaba en el barco en el medio y veía cómo se iba acercando lentamente los espectadores, el auditorio, a verlo. Y hablando de ese sonido envolvente, también hay otra particularidad que podríamos comentar, que tiene que ver con, digamos, qué pasa cuando surge, cuando cuando el sonido cumple un rol emergente y describe algo que antes no había sucedido. Por ejemplo, el sonido de la bomba atómica. Digamos, para el arte contemporáneo, para la música experimental, o para la música, o incluso para el horizonte auditivo, simbólico que hay en la gente que escucha, en nosotros, los humanos. Cuando aparece la bomba atómica, aparece, así sea en el imaginario, un sonido loco, un sonido que uno lo escucha y puede quedar fulminado. Un sonido que, digamos, no estamos preparados, que nunca ningún humano escuchó, que nunca la cultura de la Tierra,
digamos, los seres que vivimos acá generaron un sonido de esas condiciones. Y eso genera cambios en las relaciones sociales y las relaciones estéticas. Del mismo modo, ¿qué pasa entonces en el puerto de Mar del Plata cuando hay 100 personas dispuestas a hacer un sonido que nunca sonó? Dispuestas con todo lo que tenemos, con sirenas, con campanas, con silbatos, con trompetas, con sonidos grabados, con electrónica, con todo. ¿Aplausos había también? No me acuerdo. Sí, al final Sí. aplaudieron, no, Sí, pero no. digamos, es tan fuerte. Entonces ahí sí te puedo decir que a mí digamos, lo que más me conmovió de la pieza fue que, digamos, que emergió ese sonido. Y cuando emerge un sonido, cuando no digo un sonido, pero también una visualización, una visualización nueva, se emergen también una serie de sensibilidades que corresponden a eso, ese nuevo que aparece. Y eso me parece que también tiene algo que comunitariamente es muy fuerte, porque bueno, es algo que verdaderamente hicimos entre todos. No queda como una cuestión así como más, no sé, como bueno, como que lo hicimos simbólicamente. Bueno, esto realmente lo hicimos. Acá nos ocupamos, tuvimos esa intención y también, digamos, pusimos el cuerpo. Pensá que, digamos, los ensambles todos los intérpretes están tocando con tapones en los oídos. Se le dice al público cuando está cerca de los ensambles que se cuiden. Tenemos siempre ahí algodón para convidarles al auditorio, porque realmente es una música que está pensada como con brocha gorda. Es muy grande el espacio y realmente generar contrastes, generar transiciones y todas esas cosas que tiene la música en un espacio tan grande y al aire libre, en donde estamos también a merced del viento, a merced de muchas cuestiones absolutamente contingentes. Eso también implica tener, como te digo, como también se escucha de otra manera, como cuidado con la salud, por eso te digo. Y también entender de que cuando uno hace una pieza en cualquier pieza que uno trabaja con el territorio urbano, cuando trabaja con la ciudad, hay muchos casos. Citar un caso, no sé, la música de Llorens Barber, que es un valenciano que estuvo varias veces en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y en Córdoba, haciendo sus conciertos de campanas. Ahí, bueno, uno planifica, hace una partitura, tiene los campanarios, tiene esto y tiene otro, pero bueno, después la pieza, el territorio es el que va marcando el viento, si va para un lado, si va para el otro. Hay como muchas cuestiones que cuando uno quiere trabajar fuera de la sala de concierto, quiere trabajar fuera de un territorio controlado, bueno, tiene que empezar a ver otras variables. Si acá la puerta del estudio estuviese abierta, entonces uno estaría empezando a estar con la atención para un lado, para el otro, viene alguien, no viene nadie, medio flotante todo. Así que bueno, todo eso es San Antonino. Así que volvemos a repetir el día, el horario que es puntual, se comienza puntual, eso me quedó bien marcado. Es el 1 de diciembre, este domingo, Sí. 1 de diciembre, a las 12 horas del mediodía, puntual. Puntual digo porque te lo comento, porque digamos, vos imaginate cómo se dirige una pieza en la que están a 600, 700 metros un ensamble de otro. Digamos, cuando tenés un director, que tenés a los músicos acá, todos te miran, vos das una entrada y todos van a entrar o todos van a cerrar al gesto del director. Pero cuando estás trabajando con ensambles tan desparramados, no te queda otra que trabajar con un tiempo, con un cronómetro, con un reloj. Entonces, digamos, a las 12 en punto, todos los intérpretes, sobre todo los directores de los subensambles, van a activar sus cronómetros y en ese tiempo, durante esa hora, el tiempo de la música se solapa con el tiempo de la vida. Van ahí como una plegada a la otra. Entonces ese 12:04 que vemos en el reloj son las 12:04 para la vida, pero también son esos 4 minutos del tiempo intrínseco que tiene San Antonino. ¿Cuánto va a durar? ¿1 hora como el año pasado? La pieza termina 46 minutos. Es una pieza chica, dentro de todo. Pero bueno, realmente entre que se desarma, es como realmente, imagínate, barcos, esto y que lo otro, frenar eso, son unos 10 minutos más. Y este año tiene una particularidad que también te comento, es que en la Escollera Norte va a estar el ensamble El Recicle, que por ahí lo conozcan, es un ensamble de percusión muy conocido acá de Mar del, lo dirige Facundo Passeri. Él estuvo el año pasado dirigiendo el ensamble que estaba en Escollera Sur, este año se muda al ensamble de Escollera Norte, pero van a ir además con sus tambores, o sea que además esta pieza va a terminar con una suerte de fiesta rítmica para los que quieran allegarse hacia la punta de Escollera Norte.
Martín, vía de comunicación o Facebook para que la gente, si quiere saber más de este evento, se pueda interiorizar. Dale, mira, la producción del evento está a cargo de un colectivo de música contemporánea y experimental que se llama Negra 40, Negra con letras, 40 con número, que tenemos una web, tenemos un Facebook, tenemos un Instagram, y bueno, ahí uno cuando entra a través de cualquiera de estos medios va enseguida a linkearse a nuestra página, donde ahí hay mucha información sobre todo de cómo fue la primera pieza, cómo se hizo el primer San Antonino, y hay textos, hay fotos, hay comentarios, hay grabaciones, hay un video que se hizo sobre la primera realización, que de hecho lo eligieron ahora para el Festival Internacional de Videoarte de Buenos Aires, que se llama San Antonino, precisamente. Uno lo puede ver en Vimeo, pone San Antonino Vimeo, y ahí va a aparecer un trabajo que realizaron David Bresani y Santiago Álvaro, que fueron los colegas con los que hablo del ya, me vuelvo al principio, Forma Sonata, con la película esta Flugzeug Mercure. Para terminar, lo del domingo, ¿es la número 2 de concierto o...? Es la segunda vez que lo hacemos. La segunda vez. Exacto, es San Antonino 2, y que bueno, vamos a tratar de ajustar todo como para que salga lo mejor posible. La verdad que no, y ¿qué más? Comentarte que bueno, que también va a participar Creciente, que es una banda muy querida acá también de Mar del Plata, muy involucrados con el tema de identidad, de patrimonio, de paisaje, sonoro, social. Van a estar en el Visito, que es el buque escuela de la Escuela Nacional de Pesca. Después viene un ensamble de Buenos Aires, el ensamble Udli, que va a estar en la Namora. Después va a estar en la Milenia el compositor Mariano Lossi, con gente de Mar del Plata, que también van a estar ahí interpretando. En fin, va a estar lindo. Ojalá que vengan todos invitados. Bueno, muchas gracias, Martín, por comentarnos sobre este concierto sonoro en la Escollera Sur y Norte del puerto de Mar del Plata. Gracias, Sil.